¿Qué es ser estoico? Quizás muchas veces has oído esa palabra y te suena como que ser estoico es resistir las adversidades. Y en parte es cierto, pero hay mucho más. El libro de Máximo Pigliucci, Cómo ser estoico, nos descubre las enseñanzas fundamentales de los estoicos. El estoicismo lleva más de 2000 años enseñando a las personas a ser más virtuosos y evitar el sufrimiento. Pero vamos al principio. El principio fue alrededor del año 300 a.C. en Atenas. Allí un grupo de personas se reunía en un edificio del Ágora de Atenas llamado Stoa Poikile o Pórtico Pintado. A partir del año 155 a.C., el estoicismo se extendió a Roma y consiguió muchos más seguidores de todas las clases sociales. De hecho, dos de los filósofos estoicos más importantes fueron Epícteto, un esclavo cojo que consiguió su libertad, y Marco Aurelio, el emperador romano. ¿Cuáles son los principios esenciales del estoicismo? Uno de los principios esenciales del estoicismo es la dicotomía del control. Decía Epícteto que de las cosas, algunas dependen de nosotros y otras no. Dependen de nosotros la opinión, el movimiento del alma, el deseo, la aversión. En una palabra, todo lo que es nuestro propio hacer. No dependen de nosotros el cuerpo, la riqueza, la reputación, los cargos. En una palabra, todo lo que no es nuestro propio hacer. Hay por tanto dos tipos de cosas en el mundo: las cosas sobre las que tenemos algún control y las cosas sobre las que no tenemos ningún control. Tenemos que poner nuestra atención en las cosas que podemos controlar y no en las que no podemos controlar. Si por ejemplo estás subido a un avión y tienes miedo, puedes hacer cosas para relajarte. Incluso antes de haber subido podías haber decidido si el viaje era necesario, si no era necesario, o elegir la compañía aérea en la que querías volar. Pero lo que no puedes hacer es influir sobre que el avión evite los peligros. Así que es mejor que no pongas tu atención en eso. No se trata de ser pasivo, sino de no perder energía con cosas que no puedes modificar. La finalidad de la vida. Para los estoicos, no tenemos que perseguir los beneficios materiales como la riqueza o la comodidad, sino que tenemos que perseguir la virtud moral. No se trata de rechazar la riqueza o la comodidad, solo se trata de que esas cosas son preferidas pero no necesarias, lo que los estoicos llamaban preferidos indiferentes. Lo importante es la virtud moral. ¿Pero qué es la virtud moral? Para los estoicos, la virtud tiene 4 componentes. La temperancia, que es la capacidad para resistir los deseos instintivos. El coraje, que nos da la energía mental para actuar bien en circunstancias difíciles, como hacer frente a un abusador. La justicia, que consiste en tratar a los otros de una manera equitativa y digna. Pero el más importante de todos los componentes de la virtud, para Sócrates, que era un predecesor del estoicismo, es la sabiduría. Para saber cómo tratar cualquier situación, tenemos que tener sabiduría. El modelo de comportamiento. Los estoicos eran partidarios de tomar un modelo de comportamiento de una vida virtuosa. Así, por ejemplo, Séneca, al escribir un ensayo sobre la naturaleza de una persona sabia, consideró como un modelo a Marco Catón, senador de Roma. Catón, cuando era un comandante militar, marchaba, comía y dormía con sus soldados, lo que hacía que estos le amaran. Y además era incorruptible. Cuando Julio César se quiso quedar con el poder, Catón se le opuso, aunque eso acabó significando su muerte. Y precisamente la actitud ante la muerte es muy característica del estoicismo. Los estoicos tenían una actitud muy clara ante la muerte. El ser humano, como el trigo, crece, madura y muere. La única diferencia es que nosotros podemos reflexionar sobre ello. Pero no debemos temer a la muerte, sino valorar la vida. Epícteto dijo: no puedo escapar de la muerte, pero al menos puedo escapar del miedo a ella. ¿Debo morir? ¿Debo? Si es ahora mismo, entonces estoy muriendo. Si es dentro de poco, cenaré ahora, ya que es la hora de la cena, y después, cuando llegue el momento, moriré. Epícteto dice también que debemos recordar constantemente la impermanencia de las cosas y las personas. Cuando besas a tu pareja o a tu hijo, piensa que besas a alguien mortal. Así no te dolerá tanto si son arrebatados. No se trata de indiferencia, se trata de afrontar el hecho de que las personas que amamos no son eternas y que precisamente por ello debemos considerarlos más preciosos. La actitud ante las cosas irritantes de la vida. Cuando en la vida ocurre algo irritante como cruzarte con una persona desconsiderada,
evita la reacción inmediata. Si tomas un instante, podrás contener la tendencia a la reacción de rabia o frustración. Además, puede ser útil imaginar que esa situación le está pasando a otra persona, como a un amigo. ¿Y el consejo que le darías? Seguramente sería una respuesta más racional que cuando lo vives como propio. Si ves a un amigo que está soportando una situación de ansiedad por una nimiedad, es muy probable que le recomendaras que se centrara y que no se preocupe tanto por eso. Ese mismo consejo te lo puedes dar a ti mismo, imaginando que las cosas le están ocurriendo a otra persona. El estoicismo es una respuesta a la incertidumbre de la vida, al temor a la muerte, y fue muy válido en Grecia y en Roma, y sigue siendo muy válido ahora. El libro ¿Qué es ser un estoico?, de Massimo Pigliucci, es muy útil para entender cuál es la filosofía del estoicismo de una manera sencilla. Hasta pronto en entusiasmado.com.